Andar por fe no significa vivir sin problemas, ni negar las luchas que enfrentamos. Más bien significa caminar confiando en Dios aun cuando no entendemos todo. Perseverar en medio de las pruebas y mantener nuestra mirada puesta en Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9, la palabra nos recuerda que el creyente puede tener seguridad, amor y gozo, no porque sus circunstancias sean fáciles, sino porque su salvación está firme en Jesucristo. Hoy veremos cómo esta fe sostiene nuestra vida diaria. Hola, les saluda el hermano Eduardo Leiva.
Hoy meditaremos en un tema profundamente necesario para la vida cristiana: andar por fe. En los últimos programas de este canal hemos estado considerando lo que significa el andar del creyente con Cristo. Y cuando la Biblia habla de andar, no se refiere solamente a asistir a una iglesia regularmente, practicar una religión o conocer ciertas doctrinas. Habla de toda nuestra manera de vivir, es decir, lo que pensamos, lo que decidimos, cómo reaccionamos, cómo tratamos a otros y cómo enfrentamos las pruebas de la vida. Hoy nos acercamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9. Un pasaje que nos enseña que el creyente puede permanecer firme incluso cuando la vida se vuelve difícil, porque su fe está puesta en Cristo. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 a partir del versículo 3 hasta el versículo 9 para tener un poco de contexto. La palabra de Dios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro escribió esta carta a personas que estaban siendo perseguidas, a personas que estaban en aflicción, pero no les escribió desde una teoría fría, sino desde una realidad pastoral. Ellos estaban sufriendo, siendo probados y enfrentando incertidumbre. Sin embargo, Pedro les recuerda que su esperanza no dependía de lo que veían o experimentaban, sino de lo que Dios ya había hecho por ellos en Cristo. Antes de hablar de las pruebas, el apóstol Pedro les recordó su salvación. Les dijo que habían sido renacidos por la misericordia de Dios, que tenían una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo y que tenían una herencia incorruptible reservada en los cielos. Es decir, el apóstol dirigió la mirada de estos creyentes perseguidos hacia el futuro para fortalecerlos en el presente. Y esa es una gran lección para nosotros, porque muchas veces cuando estamos en medio de dificultades, solo vemos lo inmediato: el problema, la pérdida, la enfermedad, el conflicto, la incertidumbre. Pero la fe nos ayuda a mirar más allá. La fe nos recuerda que Dios no ha terminado su obra en nosotros, que nuestra vida está en sus manos y que nuestra salvación tiene un destino glorioso. Podemos decir que 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 9 nos enseña 4 evidencias que demuestran que un creyente anda por fe. 4 evidencias que demuestran que un creyente anda por fe. Número 1, seguridad. Los creyentes que andan por fe son protegidos por el poder de Dios. Número 2, perseverancia. Los creyentes que andan por fe perseveran pacientemente en medio de las pruebas. Número 3, amor. Los creyentes que andan por fe aman a Cristo sin haberle visto. Y número 4, gozo. Los creyentes que andan por fe viven con el gozo de la salvación. Entonces, vemos en primer lugar que el creyente que anda por fe vive con seguridad porque sabe que es protegido por el poder de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Esta es una verdad preciosa y estimulante. El creyente no se sostiene a sí mismo. No llegaremos al final de la carrera cristiana porque seamos fuertes, constantes o capaces. Llegaremos porque Dios nos guarda. La vida cristiana no descansa en nuestra fuerza espiritual, sino en la fidelidad de Dios. Claro, esto no significa que somos personas pasivas. La palabra de Dios dice que somos guardados mediante la fe. Dios usa la fe como el medio por el cual descansamos y confiamos en Él, y por eso podemos seguir adelante. Esto nos libra de dos errores peligrosos. Por un lado, nos libra del orgullo, porque reconocemos que no podemos sostenernos solos. Y por otro lado, nos libra de la desesperación, porque sabemos que Dios no abandona a sus hijos. Quizás hoy alguien esté escuchando este mensaje y se siente débil espiritualmente. Tal vez piense, no sé si pueda seguir, no sé si voy a resistir, no sé si mi fe es suficiente. La buena noticia es que su seguridad no está en sus capacidades, sino en la mano poderosa de Dios que le sostiene. Como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, dijo el apóstol Pablo. El que comenzó tan buena obra en ustedes, es decir, la salvación, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús, es decir, transformación. Dios no deja inconclusa su obra en ningún hijo. Él guarda, sostiene y preserva los suyos. En segundo lugar, el creyente que anda por fe persevera en medio de la prueba. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia, de hecho, no niega la realidad del sufrimiento. No le dice a los creyentes que si tienen fe nunca sufrirán. Al contrario, reconoce que pueden ser afligidos en diversas pruebas. La fe verdadera no elimina las pruebas, pero sí cambia la manera en que las enfrentamos. El creyente puede sufrir, llorar, sentirse cansado, atravesar momentos de angustia, pero no interpreta su dolor como abandono de Dios. El apóstol Pedro señaló que las pruebas tienen un fin y un propósito. Son temporales, son permitidas por Dios y son usadas para probar y purificar nuestra fe. El apóstol Pedro comparó también la fe como el oro. El oro se prueba con fuego para mostrar su valor y quitar impurezas. De la misma manera, Dios usa las pruebas para mostrar la autenticidad de nuestra fe y para purificar nuestro corazón. Esto no significa que las pruebas sean fáciles. La Biblia no minimiza el dolor, pero sí nos enseña que el sufrimiento del creyente no es inútil. Dios está actuando aun cuando no entendemos lo que está sucediendo. Por eso, cuando enfrentamos aflicciones, no solo debemos preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, sino que debemos aprender a preguntar de la siguiente forma: Señor, ¿para qué estás usando esto en mi vida? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué impurezas estás quitando? ¿Cómo quieres fortalecer mi fe? De hecho, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4, dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Él lo usa para formar perseverancia, madurez y esperanza. Tal vez está pasando por una temporada difícil, quizás haya problemas en su familia, cargas económicas, enfermedades, conflictos o luchas internas. La palabra de Dios le recuerda hoy que sus pruebas no son señal de abandono. Dios está con usted. Él está usando incluso aquello que duele para formar en usted una fe más firme, más pura y más dependiente de Cristo. Luego tenemos en tercer lugar
que el creyente que anda por fe ama a Cristo aunque no lo haya visto. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Esta es una tremenda frase. Los creyentes a quienes Pedro escribe no habían visto físicamente a Cristo, no caminaron con él por Galilea, no escucharon directamente su voz, no vieron sus milagros con sus propios ojos y sin embargo lo amaban. Esto nos recuerda que la fe cristiana no es solamente aceptar información acerca de Jesús, es una relación viva y real con Él. Se pueden conocer doctrinas correctas, asistir a la iglesia, participar en actividades religiosas y aún así tener un corazón frío para con Cristo. Por eso, esta parte del pasaje nos confronta con una pregunta muy importante. ¿Amamos verdaderamente a Cristo? ¿Tenemos una relación real con Él? La fe verdadera produce amor por Cristo, no un amor superficial, no solo emoción momentánea, sino un amor que se expresa en confianza, obediencia y servicio. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor a Cristo no se mide solo por palabras, sino por una vida que desea agradarle y servirle. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos examinarnos con sinceridad. ¿Cristo es precioso para nosotros? ¿Lo buscamos en oración? ¿Escuchamos su palabra con reverencia? ¿Queremos obedecerle aun cuando nos cuesta? ¿Le amamos más que a nuestros propios deseos? ¿Más que a la aprobación de los demás? Andar por fe significa amar a Cristo cuando no lo veamos con nuestros ojos físicos. Significa confiar en su persona, descansar en su obra y vivir para su gloria. La fe permite ver con ojos del corazón. No vemos a Cristo físicamente ahora, pero lo conocemos por su palabra. Lo contemplamos por el Evangelio. Lo amamos por la obra que ha hecho en nosotros y esperamos el día cuando finalmente le veremos cara a cara. Y finalmente, en cuarto lugar, el creyente que anda por fe vive con el gozo de su salvación. Pedro continúa diciendo, en quien creyendo, es decir, en Jesucristo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este gozo del que habla Pedro en este pasaje no es una emoción superficial, no es simplemente entusiasmo humano, tampoco depende de que todo vaya bien. Es un gozo profundo, espiritual, difícil de explicar con palabras porque está basado en la certeza de la salvación. El creyente puede gozarse porque sabe hacia dónde va, sabe que su vida no termina en el sufrimiento presente, sabe que Cristo ha vencido, sabe que su herencia está guardada en los cielos, sabe que su salvación será consumada. Esto no significa que el creyente siempre sonríe o que nunca llora. La Biblia permite el lamento. Los creyentes también sufrimos, pero aún en medio del dolor hay una alegría más profunda, la seguridad de que pertenecemos a Cristo. Si la tranquilidad del creyente dependiera de las circunstancias, sería inestable. Hoy estaría contento y mañana estaría derrotado. Pero si la tranquilidad y el gozo del creyente descansan en la salvación que Cristo proveyó, entonces habrá una estabilidad que el mundo no puede dar ni puede quitar. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice que ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Fuimos liberados del pecado, pertenecemos a Dios, estamos siendo transformados y nuestro destino final es la vida eterna. Por eso, andar por fe no significa vivir sin problemas, significa vivir con una perspectiva transformada, significa saber que Dios nos guarda, que las pruebas tienen propósito,
que Cristo es digno de nuestro amor y que la salvación produce un gozo profundo en el alma. Al llegar al final de esta reflexión, debemos recordar algo importante. No todos viven así, porque no todos tienen esa clase de fe. Una persona, como les venía diciendo anteriormente, puede tener religión, tradición, conocimiento bíblico o costumbres cristianas, pero si no tiene a Cristo, no tiene la fe verdadera que salva. La fe verdadera no mira hacia uno mismo, mira hacia Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Él es el fundamento de nuestra esperanza, la fuente de nuestra seguridad y la razón de nuestro gozo. Si usted ya está en Cristo, es decir, usted cree en Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador, esta palabra le llama a seguir caminando perseverantemente por fe. No ponga su confianza en lo que ve. No interprete sus pruebas como abandono. No permita que su amor por Cristo se enfríe. No entregue su gozo a las circunstancias. Recuerde que Dios le guarda, que Cristo viene y que su salvación está segura en Él. Pero si aún no ha venido a Cristo, si no cree en Él como su único Señor y Salvador, hoy la invitación del Evangelio es clara. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesucristo como su único Salvador. Solo Él puede darle perdón, vida nueva y esperanza eterna. Andar por fe es vivir sostenidos por Dios, perseverando en medio de las pruebas, amando a Cristo sin haberle visto y gozándonos en la salvación que Él nos ha dado. Que el Señor nos ayude a vivir así, no por vista, sino por fe. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.